formamos parte de este poliedro en el que, bueno, nos encontramos con mucha información, una linda mañana para disfrutar juntos en este martes 23 de abril, en el Día del Idioma. Lo estudiábamos en el colegio, ¿no? Y nos parecía una cosa, no sé, lejana o no tan importante. ¿Por qué tenemos que celebrar el Día del Idioma o aprendernos cosas, ¿no? Versos y qué sé yo, pero la verdad es que es muy lindo reconocer que tenemos un gran idioma, valiosísimo, riquísimo, que maltratamos un poco y que siempre tenemos la ocasión de mejorar. Leo algunos mensajes, ¿les parece? En nuestro poliedro para conectarnos, para encontrarnos. Saben que pueden enviarnos su mensaje al 1155778303. 1155778303. Ahí nos dejan su mensaje y los compartimos. Tengo algunos mensajes que los voy a simplificar, no simplificar, los voy a reunir a todos, que nos cuentan sobre algunas complicaciones en la transmisión de Flow. Estamos teniendo algunos problemas técnicos que se van a solucionar muy pronto, así que les agradecemos, por supuesto, la paciencia, la preocupación por contarnos cuál es su relación con la pantalla, ¿no? Cómo lo ven, si a veces se ve bien o a veces hay algún problema de desfasaje. Bueno, les agradecemos muchísimo porque nos ayudan a mejorar y a poner siempre en nuestra pantalla nuestro audio de la mejor manera posible para que podamos seguir conectados. Así que les mando un beso a todos en ese sentido y gracias por la preocupación. Después tengo unos mensajitos desde la página de la radio. Ustedes saben que Radio Pan y Trabajo transmite en el 107.1 por el aire, en el éter le decíamos antes, pero también transmite a través de streaming, a través de su página o a través de la aplicación que pueden bajar en el celular. Se pueden conectar a www.radiopanitrabajo.com.ar y allí nos escuchan desde donde estén, siempre, las 24 horas. Y tengo unos mensajitos desde ahí. Hernán Fernández dice: conocí la radio gracias a Mariana. Bueno, qué suerte que Mariana te hizo conocer la radio. Bendiciones y fuerza para todos. Martín Tosar dice: les deseo un hermoso día para todos. Gracias. Y Mari Elizabeth Silva Rey dice: la radio me encanta. Así que gracias por escucharnos. Podés vernos en Poliedro también. Y tengo un refrán también para compartir que dice: hola Gabriela, soy Román y tengo un refrán para la consigna de hoy. El ladrón ve a todos de su condición. Lo uso mucho con un amigo que siempre ve en los demás lo que en realidad hace él. Esto nos dice Román de Caballitos y que gracias por compartirlo con nosotros, hablando de refranes, de dichos, de lo hermosa que es nuestra lengua, de lo hermoso que es nuestro idioma. Nosotros ya estamos conectados con Gabriela Power, licenciada en Comunicación Social, profesora, el magíster en lexicografía. Bueno, tengo tanto para leer de tu historial, de tu currículum, que estaríamos un rato largo. Bienvenida, Gabriela, excelente, y gracias por comunicarte con nosotros en un día como el de hoy. Muchas gracias, Gabriel, y para vos también. Una Tocaya, tocaya. tal cual. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias a ustedes por darme este espacio. Ya veo que la gente estuvo mandando refranes, reflexionando. Lo primero que diría es que Román, evidentemente, y que no se lo tome a mal, debe tener cierta edad, por lo menos la mía, porque cuando uno le pregunta a los alumnos Sí, universitarios, yo un sobre todo que refrán. tengo los primeros años, rara vez salen de más vale pájaro en mano que 100 volando o alguno más. Y aparte Román sabía que aplicarlo y los alumnos a veces escuchan pero no tienen la menor idea de lo que significa. Claro, tal cual, Así tal que digo, cual. bueno, pero a mí me pasa como a él. Yo quizás, bueno, manejo otros refranes, pero manejo muchos refranes en mi vida cotidiana. Sí, ¿no? Yo te cuento una cosa que me pasaba cuando era chica, que, bueno, no teníamos
tantas televisión 24 horas, no había programas lindos para ver a la tarde cuando yo estaba en mi casa, después del colegio, qué sé yo. Y me gustaba buscar en unas enciclopedias que teníamos en mi casa y estudiarme los refranes. Yo sé que parezco un poco loca, pero leía los refranes y esa enciclopedia tenía una parte final con todos los refranes y tenía la explicación de lo que significaba ese dicho, ¿no? Ese refrán. Y era muy, muy lindo ahora, lo miro con nostalgia, tener ese tiempo, ¿no? También para sentarse y tranquilamente conectarse con el libro. Y me acuerdo que lo disfrutaba mucho. Es, es muy rico nuestro idioma, eso es lo que nosotros decimos, lo que nos han enseñado siempre desde la escuela en adelante, pero los argentinos lo cuidamos nuestra lengua, hablamos bien los argentinos usando bien el idioma. A ver, qué pregunta difícil. Yo creo que no lo usamos ni mejor ni peor de los que otros usan sus lenguas. Bien. Siempre hay. Y ahora, el tema, la pregunta es, uno a veces maltrata la lengua, como escuchaba recién, porque no le importa, o sea, por desidia o por ignorancia. Porque lo Mm, cierto es que cada vez hay necesidades más importantes que suplir y la escuela termina cumpliendo un rol social. Que a uno claro, dice qué barbaridad, pero lo cierto es que si no lo cumple la escuela, ¿quién lo cumple? claro. Entonces yo a veces admiro a esos docentes tan criticados porque tienen que lidiar con chicos que se desmayan de hambre o que Ujú, no traen lo básico. claro, Entonces, volviendo al tema educativo, ocurre que muchas veces no hay un espacio para fomentar la comunicación y la educación. Y claro. también uno es en parte lo que escucha, lo que lee. Vos evidentemente ya tenías de pequeña una carrera por hacer en la comunicación, Sí, me las gustaba, letras, sí, el sí. habla, pero uno a veces llega a su casa y tus padres te hablan, tus abuelos te explican. Yo tuve la suerte de tener una familia universitaria, entonces eso te va formando. Claro. Entonces vos, antes de saber si está bien o mal, hablas como tus padres, hablas Ujú, como tus tíos, hablas como tu profesor. claro, claro. Entonces, lo que mucha gente le pasa, vamos a obviar la adolescencia, donde, bueno, hay una invención de jergas, expresiones, etcétera, pero que son temporales. Uno se va haciendo un oído. Y Claro. también pasa que las nuevas generaciones, en las que no me incluyo, son muy audiovisuales. Y no todo el audiovisual está filtrado por la lengua, por la corrección lingüística. Claro. Entonces se van haciendo al oído con otras cosas. No tienen aparte el hábito de la lectura, donde uno, antes de entender las reglas ortográficas, gramaticales, que hay que estudiarlas, ya ya sabe qué palabra suena mal, qué Mm, conjugación verbal no es correcta, etcétera. A nosotros nos pasa cuando los recibimos en la universidad y en general no vienen de malos colegios, todo lo contrario, que viene con muchas falencias en dos terrenos. a Uno ver. es el uso de la lengua, en todo lo que se te ocurra. Ya no digo ortografía, digo también Mm, la parte gramatical, claro, conjugación verbal, uso del sí. condicional, del Las subjuntivo y demás. Y preposiciones, ¿no? bueno, eso ni qué Mm, decir. Y por otro lado, el tema gravísimo de la comprensión lectora. claro. Entonces preparamos, al menos en la universidad, yo trabajo en la Austral hace más de 25 años, un módulo especial que ellos cursan de manera sincrónica, con todo respeto, muy bien diseñado, Bien, para trabajar todas estas pequeñas cosas de la lengua. Entonces ellos no tienen que hacerlo en un tiempo récord, la idea es que claro. se sienten, estudien un mínimo de teoría y después se metan en los textos. Y todos los ejercicios gramaticales, ortográficos, de comprensión lectora, tienen mucho que ver con leer textos concretos, bajarlos a la realidad, le tratamos de poner temas que les interesen, pero yo diría que no es que lo maltratan más el idioma que en otros países, porque yo hablo con colegas paraguayos, chilenos y españoles y se agarran todos la Todo cabeza. nos agrada. ¿Y las redes? Porque es también un tema de uso común o una reflexión muy común de estos días, decir, bueno, la verdad es que el WhatsApp o el Twitter o el X ahora nos deforma el lenguaje. ¿Es Es, cierto eso? no, yo creo que es al revés. Mira. Uno va a las redes con el lenguaje que uno tiene. Ujú, Yo en eso soy una convencida de que no, me lo han preguntado de hace tiempo, no. Creo que uno llega
hablando o escribiendo bien o mal, y ahí refleja lo que es. Y uno a veces, y me pasa a mí, sabe que hay ciertas licencias que se puede permitir en una red. Por Claro. ejemplo, yo uso mucho el WhatsApp, de hecho para concertar la entrevista de hoy y demás, que es comodísimo, y te tengo que decir que el signo de pregunta de apertura o el signo de exclamación de la apertura en el WhatsApp no lo uso. Y sí, Ahora, sí lo uso si redacto un correo electrónico, aunque sea con una amiga, y sí lo voy a usar, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con mi trabajo, mi escritura, y ni qué decir si uno escribe un trabajo, un artículo científico o una claro, tesis. claro, claro. Pero hay licencias que me permiten WhatsApp. Ahora, no me voy a permitir, porque aparte no me saldría, menos mal, conjugar mal verbos, tener errores de Mm, ortografía, etcétera. Y si a claro. uno se le escapa, uno se autocorrige, ¿viste? Poniendo el asterisco, perdón, porque a veces la B corta, la B larga están tan al lado y es tan chiquita la pantalla, Sí, pero yo no creo que la culpa sea de los medios. Los medios son un espejo. Ahora, ¿qué pasa? Si el chico o el adolescente o una persona joven está casi todo el día en las redes, porque es donde trabaja en gran parte o donde se recrea, va a acostumbrarse a leer las cosas mal escritas, mal hechas, claro, y claro. cuando le toque escribir algo, una carta formal a alguien de la universidad para hacer un pedido especial, simplemente, va a poner cualquier cosa. Claro, claro, O va a tener que ir corriendo a, mamá, me lo revisás, pero ya ni claro, siquiera eso, porque lo que impresiona es que ya no hay un registro de que mi registro no está tan bueno. exacto. Ahora voy a... Una de las cosas, Sí, sí, no, decime, que decime vos. enseñamos también en la universidad es a distinguir, algo tan básico como distinguir que uno no puede usar el mismo registro siempre. Claro, totalmente de acuerdo, claro. Parece mentira, pero pasa eso. No, es cierto, es cierto. Estamos hablando con Gabriela Power, licenciada en Comunicación Social, magíster en Lexicografía Hispánica, doctoranda de la Universidad Católica Argentina. ¿Qué estás estudiando? ¿Sobre qué es el doctorado? El doctorado, que si Dios quiere me faltan unos pocos Ay, meses qué para lindo. defenderlo, sí, es sobre literatura sefaradí. En realidad mezcla tres intereses míos, que es la literatura medieval, la Sí. cultura sefaradí, o sea, de los, digamos, los descendientes de los españoles expulsados después de 1492, los edictos, y reúne también las fuentes judías. Bueno, Es bueno, mi excelente. tradición. Sí, y un recorrido por la historia de la humanidad también en las letras, ¿no? Ahora voy el diccionario fraseológico del habla hispana, del habla argentina, perdón, que compartís Argentina. con Pedro Luis Barcia, pero te pregunto una Pedro. última cosa de las redes y de la forma de escribir y de hablar que tenemos, sobre todo de escribir. En el registro escrito nos olvidamos de las comas y los signos de puntuación, y en el Twitter y en el WhatsApp también. Y eso Sí, me parece clave, ¿no? Porque si pongo una coma o no pongo una coma, estoy diciendo algo o estoy diciendo otra cosa. Eso también nos pasa mucho, ¿no es cierto? eso pasa mucho. Ahora, yo digo, ¿nos olvidamos o es que no sabemos usarlos? Depende de quién Tal sea. cual. Es un Sobre tema, todo es hay un... signos complejos, digamos, para la mayor parte de la gente, no digo para todos, que son los menos utilizados. Por ejemplo, el punto y coma, o cuando se usa raya, cuando se usa Claro. guión largo, cuando se usa el paréntesis, ese tipo. Pero bueno, en general uno se escribe así en las redes, es todo Sí, un tumulto. hay que definir, hay que discernir a ver qué es lo que quiso decir de acuerdo a la persona y de acuerdo a lo que está escrito y de acuerdo a la situación en la que escribe también, ¿no es Exacto, a que cierto? yo lo conozco y o cuando uno de los chicos escribe, los alumnos, dice, pero Gaby, vos igual me entendiste. Digo, no, que era una Sí, vorágine de ideas y no se tal entendieron. cual. Te cuento, estuve Sí, revisando el diccionario, tiene frases, hablando de los dichos y cosas, los argentinos tenemos frases muy propias que tal vez no, locuciones que no se entienden, puede ser que no se entiendan así literal en otras partes del mundo. A mí me gustaba, no sé, encontrar una, o encontré una, mejor dicho, que me hace acordar a mi abuela, y a que ver, dice comprar la vereda, ¿no? Cuando te pasaba que te caías en la calle, mi abuela te decía, uy, sí, te compraste la vereda, ¿no? Y son cosas que me por parece que supuesto. mucha gente no, esto no lo entiende en otros países del mundo, es muy propio nuestro, ¿verdad?
Sí, lo que pasó además con Pedro, hicimos dos libros juntos. Sí, este es uno, Uno mira, es el lo muestro un diccionario poquito. fraseológico y el otro es el refranero. Y la diferencia, y la aclaramos en el prólogo, es que al hacer el refranero, no son tantos los refranes que son puramente argentinos. Entonces metimos los refranes de uso nuestro, que Claro, incluyen los de España. Pero cuando tuvimos que hacer el diccionario fraseológico, la decisión fue no incluyamos cosas que quizás usamos y también están en España, sino cosas muy argentinas. Por eso vas a ver, como vos bien dijiste o notaste, que hay cosas que si uno se las plantea a un extranjero no va a tener idea, como nos claro, podría pasar a nosotros con las cosas de ellos, claro, que son aparte muy claro. localistas. Pero vos dijiste esa frase, yo me acuerdo que hará, pero debe ser ya a esta altura como 10 años, habían en su trabajo en la Academia Argentina de Letras, habían encerado un piso. Yo iba con tacos, me pegué una patinada Un y me refalón. acuerdo que me caí, pobre, y todos se preocuparon. Y la secretaria, después, como que pasó el primer shock, me dice, ay, Gaby, ¿vas a comprar la academia? Claro, Con esto de que uno se cae y significa que va a comprar ese territorio, ese ese, terreno, donde se etcétera. desparramó. Eso Tal cual. no, yo creo que muy poca gente debe tener idea, porque además tenía que haber, no puede ser deducible por la lógica. Claro. Sí, no, y de dónde viene no sabemos. No, no tengo idea de eso. La Mira, verdad que no lo sé. Es como claro. bien decís, es un hábito del principio del siglo XX, o sea, ya a esta altura siglo pasado, pero no lo sé, no sé exactamente dónde se originó. ¿Y te acordás de alguno que te haya gustado mucho en este compendio, en el compendiar todas estas frases y dichos o frases, Tendría que refranes y dichos? fijarme, pues imagínate que esto lo hicimos hace Hace tanto mucho tiempo, tiempo. sí, tal cual. Sí, sí. Si no, te digo No, yo otro que tenía marcado sí, por acá. decime porque la verdad que te tendría. A ver, espérame, que yo me había marcado un par, este de comprar la vereda me había gustado, y el otro, ¿sabes qué? Pasa que se me fue la marca, ¿podés creer? Bueno, busco Sí, uno, ocurre, no hay busco uno problema. al tuntum. Sí, o el que quieras, porque la Caer en verdad la que a esta volteada. altura. Caer en la volteada también es una cuestión que se usa mucho, ¿no? Cuando le pasa a una Porque persona. Y tiene que ver también con que en la volteada, a lo mejor, al voltear los bolos, se Claro, caían todos automáticamente y por ese efecto. Entonces terminaba cayendo, bueno, el uso es que termina, eh, vamos a decir, cobrando o recibiendo algo injustamente, aunque no lo merezca, alguien que nada tuvo que ver con eso. claro. Y otro, bueno, que también me decía mucho, en mi familia lo decían mucho. Y acá está distinto de cómo lo decíamos nosotros. Eh, Bueno, eso es importante, es excelente lo que dijiste, porque ¿qué tienen los frases y los refranes? Que como vienen de una tradición oral, está el valor, claro, no hay una sola manera de decirlo, porque claro, nunca va a ser una cita textual de un autor. claro, Puede haber un claro. refrán que se origine en una cita textual de Cervantes, sí, pero en general, o en Martín Fierro, pero en general tiene que ver con la oralidad, entonces la variante es algo propio del refrán, es propio de la Claro, oralidad. claro. Y bueno, pero también ahora hablando, escuchándote, lo di vuelta a la página y está, como lo decíamos nosotros, que es aprovechate gaviota, que no te verás en otra, ¿no? Acá dice también Sí, aprovechate gaviota, que a mí me toca, o aprovechá sí. Catriel, que es polka. Ese nunca lo había escuchado. Sí, sí, eso tiene un origen histórico. A ver. El de aprovechar Catriel, que es polka, es porque Catriel, más allá de que algunos que tenemos más edad lo vamos a recordar por una Sí, telenovela y por es Osvaldo cierto, Laport, es cierto. está basado justamente eso en un hecho real, que es que hubo un indio acaballerado, digamos, incorporado a los blancos, llamado Catriel. Sí, Y Catriel, obviamente, no tenía los hábitos europeos, ni españoles, ni de otras razas, ni nada. ¿Y qué hacía? Lo único que sabía bailar, porque le habían enseñado en la toldería, era la polca. Y parece mira, que era una manera de tomarle el pelo. Cuando se tocaba cualquier melodía, le decían aprovecha Catriel, que es polca, que justo es lo único que lo vos que sabés vos bailar. sabes Y hacer. parece que a menudo no era polca lo que se tocaba, pero le tomaban el pelo. Pero Claro, ¿por qué aprovecha? Aprovecha porque están tocando aquello que vos sabés hacer. claro. Esas son interjecciones para llamar a digamos, a las ganas de hacer algo. Ahí está una que se escucha mucho hoy en día en el interior, yo que tengo familia en Entre Ríos, que es metele, que son pasteles. Sí, también. Porque el pastelito, nuestro tradicional, con relleno con dulce y Se demás, fríe rápido. es algo.
se va muy rápido porque no se hace todos los días, es algo propio de las festividades, Claro, porque es claro, riquísimo, pero tiene su complejidad para elaborarse. es Entonces, verdad. cuando hay que aprovechar porque desaparecen. Entonces, es Claro, un exhortativo. Lo mismo claro, aprovechar claro. gaviota que no te verás en otra, que a nosotros nos lo deben decir con frecuencia. A mí Barcia me lo dice mucho, Sí. por eso de Gabriela Gaviota. Tal cual, sí, 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 tal cual. Y pero bueno, pensaba en tantas cosas. Recién mencionaste el lunfardo. También es muy interesante entender esa forma de hablar tan porteña. ¿De dónde sale el lunfardo? Bueno, el lunfardo tiene que ver con las clases más bajas, con la inmigración italiana en parte, y no tiene que ver, aunque porque a menudo hay una idea no tan bien entendida, no tiene que ver con las clases bajas ni con, perdón, con el lumpenaje, mejor Sí, dicho, con la delincuencia. sí, Uno en general asociaba eso porque terminaba hablándose una parte en las cárceles, etcétera, pero eso era porque a veces caía en las cárceles gente de clases bajas. Pero en realidad tiene que ver también con la mezcla de la inmigración que va llegando. claro. Claro, claro. Y Entonces, así también, acá tienen frases al berre y hablar al sí, revés y todas esas cosas que son también muy el berre típicas. es propio del lunfardo. Claro, claro. Eh, Exactamente. es tan rico el lenguaje, la verdad, es tan en todas sus variaciones, ¿no? Como vos decías, en el lenguaje Sí, culto que usamos formal, que usamos para dirigirnos a alguien que no conocemos, en una sí. situación de relación muy formal, en el todos los días, en las frases que inventan los chicos. ¿Cómo es eso el tema? Vos hablabas hace un rato de los jóvenes y de un Sí. idioma propio, una jerga propia de la juventud. ¿Puede ser que esas jergas luego se incorporen a lo tradicional del lenguaje o al diccionario de la Real Academia o hay cosas que nunca van a incorporarse? Para que algo se incorpore, en general el criterio es que pase cierto tiempo, entendiendo por cierto tiempo, a veces para la Real Academia probablemente más de 10 años. Sí, bien, Nosotros al diccionario de la Academia Argentina, el diccionario, perdón, sí, que hace la Academia Argentina de Letras, el nuestro de la lengua española, la lengua de los argentinos, a veces con 5 o 6 años ya está. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tiene que haberse incorporado. Y en claro, general, el 99,9% de lo que dice la juventud termina enseguida en cuanto termina la adolescencia. claro. Entonces, hay muchas cosas que son modas y uno tiene que estudiar si van a ser incorporadas. Muchas se terminan incorporando, otras no. En Mm, general, estadísticamente, lo que suelen utilizar los adolescentes, no. claro, porque En es, general, siempre puede haber excepciones, por supuesto. Ahora, otras cosas sí, porque así como la lengua avanza, si no claro, estaríamos todos hablando como la época del CID. claro, Entonces la Real Academia cada tanto se reúne, para esto hay que pasar por un pleno, hay que estudiar las palabras, los académicos las tienen que aprobar, nosotros como academias hacemos proposiciones y después de estudiarlas pasan a la vida cotidiana. Ahora, claro. obviamente que ha habido palabras que a lo mejor llevaron menos tiempo, porque se utilizaron muchísimo debido a un contexto como la pandemia, por ejemplo, y demás. Eso puede Claro, llegar a ser. claro, Pero claro. constantemente se están evaluando nuevos términos e incorporándolos. No hay, Porque sí, sí. así No, perdóname que te funciona de interrumpo. esta manera. Claro. No hay que ser demasiado puristas del lenguaje, sí, cuidadosos, pero tampoco fundamentalistas, ¿no? Entendamos que vivimos con una Porque, lengua que está viva y que exacto, yo creo nos que va acá el regalando tema nuevos es, términos. hay cosas que pueden afectar lo que es la estructura de la lengua. Gramática, por ejemplo. Entonces ahí las cosas son más problemáticas quizás. Pero a nivel léxico, si Claro. en la mayor parte de la sociedad está aceptado y se da espontáneamente, no me lo imponen, espontáneamente empiezo a usarlo, me resulta cómodo, resuelvo un problema, suple una palabra que antes no Y por existía, ejemplo, entonces ya entonces, está. ¿en qué podríamos pensar en esto que vos nos estás contando? Un ejemplo concreto de esto, ¿cuál sería? Por ejemplo, WhatsAppear, Claro, googlear, todo tal lo que cual. tiene que ver con el inglés y las nuevas jergas, Las redes, claro. ¿quién me va a decir que no lo usa? Claro, tuitear aunque se llame distinto y el dueño de la red le Sí, haya cambiado el exacto, nombre porque y ahora queda pasó a igual. X, pero no importa. Tal cual. Exacto. Sí, o covidiar, Entonces, ¿viste? Vos me hiciste acordar cuando hablabas de la pandemia, sí, uy, se covidió, se enfermó, ¿no? También es sí, una forma que usábamos mucho, tal cual.
Entonces, hay cosas que si naturalmente uno las empieza a usar porque resuelve un problema, Claro. ¿qué pasa? Los que somos después estudiosos de la lengua empezamos a ver que hay una aparición constante de ciertas palabras que antes no estaban. Buenísimo. En Argentina la realidad a nosotros nos da mucho todo el tiempo, no todas pasan. Pero, por ejemplo, antes no se hablaba, pero Palermo rúcula, para hablar, hacer una broma de un determinado grupo de gente, Claro. sabemos la progresista de alto nivel, que está a favor de cuestiones ecológicas, liberales, etcétera. ¿Qué otra cosa relacionada también con esto de la política? Cuando no, guitaducto, Claro. aquel dinero que se va para la política con una excusa, por ejemplo. Claro, ¿Qué claro. otra cosa se me puede ocurrir? Ahora, eso está en una realidad argentina. Comercio ventana, que en ciertos barrios Sí, populares se abre un negocio no muy legal a través de la ventana de una casa a para la calle. sobrevivir. Y Claro, algunos hay claro. municipios que los comienzan a legalizar. Eso por poner alguno que se me ocurre ahora. Sí, sí. Eh, Seguro que a los oyentes se le ocurren muchos más, pero hay cosas que van teniendo que ver con nuestra realidad. Algunos pueden ser puntuales, pero otros terminan para quedarse, porque la realidad a la que designan termina para quedarse. Claro. Ahí está el Te leo tema. por último Sí, algunos, sí, algunos refranes que nos están mandando en este momento. Mira, eh, al que le toque el sayo, que se lo ponga, o al que le lo quepa ponga. el Bueno, sayo, ¿no? Que se lo ponga, y el que sí. tiene Es la, algo muy español. sí, el que tiene la hecha tiene la sospecha, también me dice Marisa. Ese no lo Sí, lo conocía tenemos, yo. sí. Sí, 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 sí. Mirá, qué bárbaro, ¿no? Sí, sí, Es sí. tan Eso rico los tenemos ambos. En el léxico, no en el diccionario fraseológico, sino en el, a ver, lo tengo acá, el de los en el refranes. refranero. Ahí está, Sí, perfecto. ¿Los podemos excelente. conseguir los Sí. libros, Gaby? Mira, a ver, los libros, te lo digo de paso, paso un chivo. Los Dale. libros son libros que no se han reeditado o se reeditaron una vez. Yo lo que digo es que se pueden conseguir, intuyo que a bajo precio además, en En librería de viejos. claro, las librerías usadas, en las tradicionales de la No tengo Avenida de idea Mayo, porque confieso Corrientes. que no intenté hacerlo a través de, se puede citar marcas ML, Sí, una sí. conocida página, porque ya en el Mercado Libre uno consigue de todo. Y por otro lado, aunque es distinto, hace muy poco, fines del año pasado, eh, se inició una nueva colección de Duncan y de Bien, la Fundación EOS, que la inició Pedro Barcia también, relacionada con la identidad y la cultura de los argentinos. bien. Entonces, él editó un primer libro que no es de léxico, pero habla sobre la identidad de los argentinos. Entonces comienza a hablar de todo lo que nos constituye y dentro de poquito, si, si Dios me escucha, para mayo saldría de mi autoría el léxico de la cocina criolla, Ay, que eso sí qué es un bueno. léxico con muchos términos de todo lo que comemos los argentinos, con algunas explicaciones y cosas muy curiosas que pocos conocen, porque todos conocemos la milanesa napolitana, la Es, salsa golf, el sí, imperial ruso, vas a los Nápoles, igual te dicen, sorrentinos, ¿esto qué es esto? Acá de acá no es, llévatelo, ¿no? claro. Tal cual. Pero bueno, además hay curiosidades históricas, etcétera. Qué Y yo hace bueno. relativamente poco viendo una serie que es extraordinaria, la serie Nada, Sí, donde, bueno, excelente. donde creo que es Luis Brandoni, Brandoni hace un sí, crítico astronómico, y hay es buenísimo porque cada una de las 6 partes tiene que ver con una frase argentina. tal cual. Remar en dulce de leche, comerse un garrón, la verdad de la milanesa, todo que uno las tiene y son fabulosas. Y en una parte él explica, hablando con su amigo De Niro, Ujú. dice, llamamos milanesa de Nápoles y no es ni de, a nuestro plato y no es ni de Milán ni fue hecha en De Nápoles, Nápoles. tal cual. Comemos sorrentinos que no tienen nada que ver con Sorrento. Sí, Entonces, es por cierto. ese lado, la verdad es que dice cosas interesantísimas. Entonces, en el léxico recojo todo eso y al final hay un mini apéndice muy gracioso sobre refranes y frases exclusivamente con la comida. Perfecto. Bueno, lo vamos a buscar. Ese está, Bueno, está por salir, está por nacer ese saldría en libro. mayo, sí, sí, Bueno, sí, dale, saldría en mayo y demás. Es decir, somos muy ricos en léxico, el tema es darnos cuenta, Claro, porque si uno no se da cuenta no puede empezar a cuidar, sí, no puede empezar a cuidar lo que no valora. exactamente.
Gabriela Power, te saludamos también en estas festividades de la tradición Gracias, judía, así César. que pasen una linda jornada con la familia, que puedan celebrar juntos. Así que muchísimas gracias además por conectarte en un día de festividad con nosotros y regalarnos una hermosa charla sobre la importancia de nuestro idioma. Un abrazo grande. A vos, muchísimas gracias, Gabriela. Abrazo y hasta pronto.